Empezó a nombrarme tema Amazon, tema e-commerce, tema a ver si vendo, porque también un poco mi padre es un poco de la vieja escuela y era como verlo en todo este mundo online, tampoco lo veía y como tampoco tenía ningún conocimiento yo respecto a todo esto, no le hacía mucho caso. Ya creé la marca privada para hacer e-commerce. Vi que le funcionó más o menos a Amazon y digo, oye, vamos a probar. ¿Y qué empieza a ocurrir cuando lo pones a vender en Amazon? El primer mes sobrepasaron los 10.000 euros. ¿Es legal plantarlo en España? Era legal. Madre mía. Y ahora cuéntame un poquito qué pasa a partir de ese momento. ¿Cuántos productos tienes? ¿En qué países vendes? ¿Cuánto empiezas a facturar? 2021, por así decirlo, vamos a llamarlo como el primero, 212.000 euros. ¿Segundo año? En el segundo año, pues, duplicamos prácticamente. El tercero bajamos un poquito, bajamos a 480.000. ¿Cuánto crees que vas a facturar este año? Bueno, la predicción que tenemos es sobrepasar el millón. Venimos todo este año 2025 hasta mediados de año duplicando, incluso algún mes triplicando. Te dedicas 100% a Amazon, ¿verdad? Sí, ahora mismo sí. Hoy os traigo una historia que tiene de todo, emprendimiento, transformación e incluso un poquito de rebeldía. Hoy os traigo a Álvaro, que tiene 27 años, es de Granada y en plena pandemia, mientras todo el mundo estaba parado, él decidió arrancar. Descubrió el CBD en Inglaterra, volvió a España, se puso a sembrar cáñamo, a montar un Airbnb y a trabajar en el restaurante familiar hasta que su padre un día le recomendó nuestra formación y se lanzó a vender en Amazon. Empezó muy fuerte con el cáñamo, iba como un tiro con el CBD, pero un día Amazon le bloqueó los productos y, lejos de rendirse, cambió de producto, cambió de enfoque y lo volvió a intentar, esta vez con productos de hogar y cocina. Hoy vive 100% de Amazon, ha dejado todo lo demás atrás y está construyendo un negocio muy sólido que este año facturará aproximadamente 1 millón de euros. Así que bienvenido, Álvaro. Estamos deseando escuchar tu historia. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Ya tenía ganas de conocerte. Me llamo Álvaro Almaru, vivo en Granada actualmente, tengo 27 años. Y bueno, como casi que todo el mundo, estudié una carrera y tenía la posibilidad de que el último año me podía ir a estudiar fuera. Podía escoger entre algunos países de Europa, Estados Unidos, incluso Madrid. Y bueno, con un amigo me fui a Inglaterra, a una pequeña ciudad al lado de Londres. Y bueno, ahí es donde conocí en Camden Town, en un mercado de barrio, lo que es el CBD. Y a raíz de eso empecé con Amazon. Cuéntanos qué es el CBD exactamente. Bueno, el CBD es la parte que no coloca, por así decirlo, del cáñamo y tiene pues muchos beneficios en contraposición de lo que sería el cannabis sativa. Vale, cuando dices no coloca, para la gente de LATAM, que a lo mejor no nos entiende, ¿qué quiere decir eso, que no coloca? Bueno, al final el cannabis es la misma planta, tanto la que tiene la parte psicoactiva como la no psicoactiva, y el cáñamo es la que no tiene la parte psicoactiva, que es el THC, y su principal componente es el CBD, que tiene muchas partes beneficiosas para el ser humano. Descubres lo que es el CBD en Inglaterra, que estabas ahí estudiando, ¿y qué ocurre? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Bueno, yo allí lo que hacía era durante semana estudiaba y el fin de semana pues con mi amigo nos recorríamos casi que toda Inglaterra, pues un día nos íbamos a Londres, otro a Manchester para visitar un poco, practicar inglés, conocer sitios. Y estando en Londres, en el mercado Camden Town, me llamó la atención que estaban vendiendo CBD y tampoco le presté muchísima atención. Lo que pasa es que más adelante, cuando ya nos encerraron por la pandemia que saltó, me vino a la cabeza y empecé a investigar. ¿Y qué conclusión sacas? Bueno, es que estábamos encerrados, no teníamos nada que hacer, tenía que hacer algo con mi vida y bueno, vi que el mercado estaba apuntando al CBD, todo el mundo quería CBD, un familiar tenía terrenos disponibles y digo, oye, vamos a ver si puedo cultivarlo o hacer algo con esto. Vale, pero tú no tenías ni idea absolutamente ni prácticamente ni de dónde venía, ¿no? No tenía absolutamente ni idea. De hecho, Vale, es que eso. las propias plantas del cáñamo hacen desde construcciones, textiles, aceites, de todo. ¿Es legal plantarlo en España? Actualmente ya no lo sé. Era legal y creo que actualmente, creo que para fibra y semillas se puede. Para lo que antes se sembraba, no. Que antes era más para flor y el extracto. Te vuelves a España, coges ese terrenito y ¿qué haces? Bueno, para empezar, estaba totalmente virgen. Llevaba años y años sin tocar ese terreno, así que tuve que empezar con un amigo a lo que es labrarlo, quitar malas hierbas, todo eso. Incluso a cómo traer el agua desde la montaña hasta el propio campo y empezar desde cero totalmente, buscar semillas, qué variedades había, qué no podía, reglamentos, de todo. ¿De dónde sacabas las semillas? Por curiosidad.
Bueno, algunas compré, luego con contacto al final en el mundillo te vas metiendo en grupos, alguien te puede vender algunas plantas, otro te regala otras pocas y así es como las consigues, casi que todo. Cuando llegas allí empiezas a plantar, pero también montas un Airbnb y te pones a trabajar en un restaurante familiar. Sí, totalmente. A ver, la parte de sembrar el cáñamo no tenía ninguna expectativa final, era simplemente estamos encerrados, aburridos, vamos a hacer algo. Luego, eso surgió un negocio posterior. Y a la vez, mientras estaba sembrando todo este proceso del cáñamo, que al final son 6 meses, desde que empieza a trabajar el campo hasta que lo recolecta, son 6 meses, empecé a hacer un Airbnb en una casa de un familiar que la tenía vacía. No estaba en muy buenas condiciones porque llevaba muchísimos años en desuso. Y bueno, pues me puse mano a la obra y empecé a arreglarla. No era nada de construcción, pero sí, tirar un montón de cosas viejas, pintar, adecuarla, ponerla bonita para ponerla en uso de Airbnb. Y luego un familiar te ofrece también trabajar en un restaurante. Sí, un familiar mío también, ya por edad, estaba ya a punto de jubilarse y tiene un restaurante. Y bueno, una idea era, oye, empieza a trabajar de camarero, empieza a aprender todo desde la base, con un objetivo de que, oye, en 2 o 3 años te quedes tú con él. Vale. O sea, que me veía levantándome a las 8 para ir a hacer cosas en Airbnb, o sea, pintar. A las 11 me duchaba rápido, a las 12 entraba en el restaurante y depende de los días salía generalmente sobre las 11:30, 12. Me cambiaba, me iba al campo con una linterna a regar el cañón. ¿Y cuánto dinero ganabas al mes? Bueno, es que ahí ni, o sea, lo que me diesen por el bar, por estar allí, pero es que era como un contrato, o sea, ni contrato, era un familiar, echó una mano y lo que me diesen. Claro, vivías con tus padres y la propinilla que te diera el familiar. Para el Airbnb sí me dejó mi padre un poquito para el tema de la pintura, muebles que tenía que comprar y todo eso. Y Ujú. para el cáñamo igual, pero era muy poco inversión, porque al final eran semillas y poco más. Vale, entonces, ¿qué pasa? Un día tu padre te menciona una cosa loca que era vender en Amazon, ¿no? Cuéntame un Sí, yo poquito mientras sobre eso. estaba haciendo todo esto, como él también tiene comercio y estábamos confinados, pues él empezó a buscar cosas por internet. Él también es un culo inquieto y está siempre buscando cosas o cómo crear un nuevo negocio. Y empezó a nombrarme tema Amazon, tema e-commerce, tema a ver si vendo, porque también un poco mi padre es un poco de la vieja escuela y era como verlo en todo este mundo online, tampoco lo veía y como tampoco tenía ningún conocimiento yo respecto a todo esto, no le hacía mucho caso. Y entonces, ¿qué ocurrió para que dieras el paso? ¿Tu padre qué hizo? ¿Te insistió o tú de repente se te encendió la bombilla, tuviste una No, chispa ahí de dio el iluminación? paso directamente, cogió y comenzó tu formación. Oye, ¿tu padre cuántos años tiene? 57. Ok, bueno, no es tan mayor. ¿Y entonces qué pasa? ¿Tu padre ve la formación y qué? Pues era un máster prácticamente porque había que echarle un montón de horas para formarse. Y bueno, empezó a probar con algunos productos de los que él vende en sus comercios. Y bueno, por algunos no le fue nada mal. Cuando yo con el cáñamo seguí avanzando, ya pasé toda la parte de recolectar. De ahí creé una marca, empecé a vender por mayor a fabricantes de infusiones. Y ya creé la marca privada para hacer e-commerce. Vi que le funcionó más o menos a Amazon y digo, oye, vamos a probar. No me cuesta nada subir los productos ahí. Cuéntame, ¿qué pasa cuando empiezas a vender el cáñamo? Dime primero cómo lo vendes, en qué formato. Hicimos prácticamente todo, desde aceites, flores, infusiones, un poquito de todo. Había varios formatos, o sea, varios listings con varias variantes cada uno, de cantidad o de variedad. Vale, ¿y qué empieza a ocurrir cuando lo pones a vender en Amazon? El primer mes sobrepasaron los 10.000 euros. El primer mes, 10.000 euros. Madre mía. Sí. Y para ahí, porque de repente, de la nada a 10.000 euros, o sea, ¿qué pasa por tu cabeza cuando ocurre eso? Porque además solo estabas vendiendo en España, si no me equivoco. Y en FBM. Y en FBM, bueno, para los que no sepan lo que es FBM, es que tú lo mandabas directamente desde tu casa, no lo Sí. tenías en los almacenes de Amazon. Vale, ¿y qué te pasa por la cabeza cuando dices, oye, que es que antes tenía 0 y ahora 10.000 euros de facturación? Y como eres productor, probablemente estabas ganando, ¿cuánto estabas ganando? El 50% de todo eso. Era el margen era altísimo y además piensa que no tenemos prácticamente todavía economías de escala porque al final todo el tema de packaging fue a imprentas de la zona. Oye, necesito 100, 200 packaging, vamos a testearlo todo. O sea que eran carísimos, casi que más que el producto. Bueno, es que el margen era prácticamente, el costo del producto era casi cero. Bueno, no sé, Sí, sí, sí. atribuir tus horas de trabajo, digamos, por cada unidad, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué te pasa por la cabeza? Dices, aquí hay tomate, ¿no? Sí, a ver, ya ahí ya digo, oye, esto de Amazon puede ser algo serio. Es que yo desde un principio no sabía que Amazon estaba compuesto por pequeños vendedores.
Mira que era una gran empresa que nos vendía de todo. Pero ya cuando mi padre dio el paso, metimos la parte esta del CBD y empezamos a vender tanto en el primer, digo, oye, aquí hay volumen. Eso que acabas de decir es muy importante porque la gente realmente no sabe que lo que se compra en Amazon, lo que la gente compra en Amazon, prácticamente todo, no todo, ¿no? Pero entre un 60 y un 70% lo vende gente como tú y como yo. Gente que está en su casa, que tiene un producto que ha comprado en China o que fabrica él mismo y lo vende al público en Europa o en Estados Unidos. Entonces, eso a ti también te llamó la atención, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. De hecho, a día de hoy, cualquier vendedor de Amazon se dará cuenta que a veces los mensajes de los clientes te tratan como si fuese Amazon. Y dice, oye, si Claro. supieseis quiénes somos. Sí, sí, que estás ahí en tu casa y con esa vista que tienes impresionante, tomándote un café, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Todo eso muy bonito, todo precioso, facturas. ¿Cuántos meses tiraste del hilo facturando y cuánto facturabas hasta que llegó la catástrofe? Nada, en Amazon duramos poquísimo, como un mes y medio o algo así. No sé Madre mía. exactamente las fechas, pero fue muy poco. Nos bloquearon muy rápido. Era como un producto que estaba un poquito en el limbo y bueno, supongo que las decisiones para evitar problemas ellos cortan de salud. Te cierran el listing y poco más. Cuenta el riesgo y ¿Hiciste, fuera. hiciste alguna apelación? Sí, pero era imposible. Además nos ponía la cuenta en riesgo casi que medio año. ¿Qué te pasa por la cabeza en esos momentos? Porque claro, has probado las mieles de la venta en Amazon y dices, madre mía, mi gozo en un pozo. ¿Ahora qué hacemos? Sí, a ver, lo que pasaba en ese momento es que tenía tanta cantidad de trabajo que tampoco me ponía a pensar, si me cierra esta puerta, busco otra. Porque aún seguía con el Airbnb, con el restaurante, seguía lanzando cosas del CBD. Ujú. Entonces, pues busqué otra solución. Me fui a AliExpress y creé una página propia. Vale, te fuiste al Express. ¿Y qué pasa ahí en AliExpress? Bueno, pues igual, pues empecé a vender bastante bien. El primer mes creo que fueron 7.000 y algo. Y ya empezaron a poner también problemas poco a poco. No me terminan de cerrar, pero ni bloquear, pero ya empezaban a poner más problemas, restricciones, no sé qué, o tardaban más en enviarte el dinero. Hasta que creo que fue en el tercer mes, me bloquearon el dinero por completo. Como 6.000 euros, creo. ¿Cómo lo catalogaban? ¿Que era un producto peligroso o que no cumplía la normativa o que era una droga o que cómo lo catalogaban? Sí, como ilegal. Como ilegal. Sí. Ok, entonces, ¿qué pasa ahí? Te bloquean el producto en AliExpress y ¿ahora qué? Pues bueno, ahí ya empiezo a darle una vuelta de, oye, quizá esto del cáñamo hay que darle la vuelta porque quizá estamos entrando ya en terreno un poquito turbio. Además, ya las leyes empezaban a cambiar un poquito, a escucharse cosas de que iban a prohibir el cultivo del cáñamo para la extracción de flor y todo eso. Entonces, era momento de ir pivotando a otra cosa. ¿Y qué se te ocurre? Bueno, pues los productos que mi padre había probado, vamos a darle caña a esto a ver qué tal sale, vamos a mejorarlo todo, vamos a hacer mejores fotos, vamos a crear ya SL, vámonos a Pan European, todo eso, y así es como realmente ya dimos el cambio. Y ahora cuéntame un poquito qué pasa a partir de ese momento. ¿Cuántos productos tienes? ¿En qué países vendes? ¿Cuánto empiezas a facturar? Cuéntame. ¿Y qué época era? Porque claro, esto andaría cuando empiezas a vender hogar y cocina en 2022, quizás, por ahí. No, 2020 es cuando empiezo yo el año a sembrar el cáñamo, Airbnb y restaurante. Y a final de 2020 es cuando empezamos ya a testear la parte de Amazon. Y 2021 es cuando ya creamos SL, y por así decirlo, pivotamos totalmente de CBD a otros productos. ¿Y qué pasa a partir de ese momento? Cuéntame un poco las facturaciones de todos los años. 2021, por así decirlo, vamos a llamarlo como el primero, porque es el que hicimos año completo ya con SL, 212.000 euros. ¿Segundo año? En el segundo año es que ya hicimos Pan Europea, mejoramos listing, sacamos más productos del propio nicho y pues duplicamos prácticamente. El tercero bajaba un poquito. Aquí ya vinieron los primeros errores. Bajamos a 480.000. Cuéntanos un poquito sobre los errores. Pues mira, principalmente dependíamos prácticamente únicamente de un proveedor. Y eso hasta que no te pasa, a lo mejor no te das cuenta. A nosotros en concreto las calidades empezaron a fallar muchísimo, los tiempos de entrega a fallarnos también. Incluso los tiempos de pago no lo empezaron a cambiar porque ellos empezaron a tener problemas económicos. ¿Proveedor español o chino? Español. Sabía que me lo ibas a decir. Nada en contra de los españoles, obviamente, pero es que trabajar con los proveedores españoles cada día es más complicado. Ojo, obviamente hay muy buenos, obviamente, pero se complica por mil cosas.
que pueden pasar en España, que la cosa cada vez es más complicada y la duración de que todo vaya bien con un proveedor es bastante complicada. Si depende de una única persona, obviamente te puede fallar. Está claro, y yo te lo digo por conocimiento de causa, porque me ha pasado, yo también he tenido proveedores españoles y sigo teniendo. Me iba bien durante un tiempo, pero con muchos he tenido problemas. Entonces, eso es cosa que con los chinos no me ha pasado nunca. Si he empezado a trabajar con un chino, sigo trabajando con el mismo chino. Simplemente como comentario, ¿no? Pero muy interesante. Diversificar proveedores, porque si no, estás vendido. Sí, y otra cosita es que lanzamos otra marca nueva, totalmente diferente, un nicho totalmente diferente. Salimos con 2 productos y también fue un poquito fracaso, porque no fue para nada lo que esperábamos, una inversión muy alta, quizás nos lanzamos con 2 productos de cero de un nicho que no conocíamos. Entonces, entre unas cosas, o sea, lo del proveedor este que teníamos de España más la otra marca, nos hizo bajar bastante. Vale, ¿y eso fue 2024? 2023. 2023. ¿Qué pasa en el 2024? 2024 lo arrancamos pues con muchísima resaca de todos estos problemas. De hecho, los primeros meses del año no veía muchísima salida. Veía que íbamos a quebrar porque es que íbamos hacia abajo casi que todos los meses en negativo. Hasta que, bueno, lanzamos 2 productos y todo cambió por completo. Con 2 productos nuevos. Sí. Hogar y cocina. Ujú. ¿Subcategoría se puede decir? Bueno, de nuestra primera marca, bueno, con esos 2 productos nos hizo remontar el año por completo. Duplicar el año anterior prácticamente. Lo cerramos en 715.000. Madre mía. Lo que puede hacer 1 o 2 productos, ¿verdad? Sí. Por eso el dicho ese de que un producto puede cambiar tu vida en Amazon. Totalmente. No sé quién lo inventó, no sé si fueron los americanos o fue el propio Amazon, pero es que es cierto. Pero bueno, claro, ahí, ahora que has dicho lo mismo de los proveedores, diversificar proveedores, cuando tienes 1 o 2 productos que te van muy bien, tienes que diversificar productos, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Totalmente. Mañana te hacen un cambio en la red logística, ya sea el proveedor o los aranceles de las tarifas de Trump o lo que sea, y se te va el negocio al garete. Por eso es importante diversificar no solamente proveedores, sino también productos. Claro. Primero productos, Sí, luego sí, sí. proveedores. Aunque esté todo yendo muy bien, siempre hay trabajo y cosas que hacer. Siempre podemos estar a lo mejor dependiendo de un único mercado, un único producto, proveedor o lo que sea. Así que, oye, hay que buscarse alternativas porque nunca se sabe lo que puede pasar. ¿Cuánto crees que vas a facturar este año? Bueno, la predicción que tenemos es sobrepasar el millón. Venimos todo este año 2025 hasta mediados de año duplicando, incluso algún mes triplicando. Y bueno, no sabemos a ver cómo se van a dar los meses que nos quedan, pero pinta bien por ahora. ¿Qué margen tenéis ahora mismo? Depende de si estamos lanzando un producto o no, pero ponle una media de un 20, entre un 18 y un 22. Tus proveedores siguen siendo españoles, ¿verdad? No te has ido a China. No, ya hemos diversificado, hemos aprendido un poquito. Tenemos alguno todavía aquí en España, pero ya tenemos varios proveedores. ¿Pero en China? ¿O se puede decir? Bueno, digamos que España, Turquía, China. Son los 3 sitios que ahora mismo España, controlamos. Turquía y China. ¿Qué tal te están funcionando los turcos? Muy bien por ahora. ¿Verdad? Sí. ¿Viste la secuencia de vídeos que hice en Turquía para conseguir proveedores Sí, turcos? sí. Sí, lo vi. Muy interesante, la verdad. Turquía, muy cerca, gente muy fiable, muy parecidos a los europeos. También se puede trabajar con ellos. Hay que tener mucho ojo, por supuesto, como en todos los sitios. Pero bueno, hay fábricas impresionantes y es un... No recuerdo cuántas fábricas había, pero si no recuerdo mal era como 200.000 fábricas, 200.000 industrias. Sí, la O oportunidad en fábricas. Turquía también es impresionante. Además, como tú has dicho, por cercanía y culturalmente, que nos parecemos muchísimo más que la parte asiática. Quiero ver un poco cómo lo ves a día de hoy, 2025, el negocio de Amazon. Que me digas si realmente lo ves con potencial o como algunas personas piensan, algunos que no están dentro del mundo de Amazon, que el pescado está vendido, que ya hay muchísima competencia y que no hay oportunidad de ningún tipo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, esto es como cuando mi padre me lo comenzó a recomendar y que todavía no tenía ni idea. Yo creo que en el momento que te pones a investigar, a adentrarte en el nicho, la idea te salen por todos lados. Es verdad que cada vez hay más requisitos o cosas que nos pide la Unión Europea para vender, pero oportunidades sigue habiendo muchísimas. Te dedicas 100% a Amazon, ¿verdad? Sí, ahora mismo sí. No haces nada más. No. ¿Y por qué no haces nada más? Porque obviamente viviendo en Granada podías hacer Airbnb,
montón de cosas, ¿no? Temas también de turismo. ¿Cómo comparas Amazon con, digamos, las otras oportunidades de negocio que has podido tener ahí en Granada? Bueno, al final decidí decantarme por Amazon porque el volumen de negocio era muchísimo más amplio y la escalabilidad era muchísimo más alta. Y luego no depende de tener tantos trabajadores y si los tengo los puedo tener en remoto y sin tantísima burocracia como hay aquí en España. Y bueno, y la sensación de libertad, de poder estar donde quiero en el momento que quiera, yo eso lo necesito también. Claro. ¿Cuántos empleados tienes? Bueno, estamos yo y un chico más, que me echa una mano con un tema PPC y algunos listings también me ayuda un poco. Ahora mismo viviendo en España, teniendo un negocio que está despegando, que este año facturarás 1 millón, con un beneficio de 200.000 y prácticamente sin empleados, con un ordenador y una conexión de wifi y libertad prácticamente total si es que la quisieras tener, digamos, de ubicación. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Porque claro, este año pasas a 1 millón. Desde el año que viene, si las cosas van bien y con todo lo que sabes y vas aprendiendo, igual te pones en 1,5 millones. Porque Amazon siempre sorprende. Es decir, pasar de... Lo difícil es arrancar y llegar a los primeros 100.000. Pero una vez que llegas al millón, pasas a los 2 millones casi sin enterarte. Si haces las cosas bien, ¿no? Te puede ocurrir, que lo he visto una y otra vez. ¿Tu intención es quedarte siempre en España, considerando la situación que se está viviendo en estos momentos y lo que le ocurre a los emprendedores? No creo, no creo. Ya. No creo, pero bueno, ya por muchísimas razones. Yo quiero muchísimo a mi gente, a mi tierra, a mis amigos y estoy súper a gusto aquí, pero si quiero seguir creciendo, creo que aquí estoy un poco estancado. Y bueno, ya igualmente, aunque aún siga residiendo aquí, prácticamente muchísimos meses del año los paso fuera. ¿Se puede saber por dónde? ¿O un Sí. aproximado? Sí, hace 2 semanas llegué de Bali y he estado allí 3 meses. Y bueno, la energía que te encuentras allí, la gente, muy diferente a lo que hay aquí. Cuéntame un poco, ¿cuál es la diferencia? A ver, cualquiera que te vea dirá, eres un privilegiado, tienes un buen negocio, te da dinero, vives como un rey, solo hace falta ver la vista que hay detrás tuyo, que no es un salvapantallas ni un póster, que estamos viendo los árboles moverse, y eres un privilegiado. Entonces, ¿qué me estás contando de Bali? No, bueno, aquí ya sabemos que hay una monotonía y un cloroformo que nos tiene adormecidos y siempre hablando de los mismos problemas, que a lo mejor es simplemente distracciones. Y cuando sales de aquí te encuentras un mundo muy diferente. Gente con la misma ambición que tú, una energía totalmente diferente, mucho más positivo, también un buen clima, buena comida, hay de todo. Incluso se vive mucho más barato aquí. O sea, que estás considerando Bali como una de las opciones. Sí, podría ser. ¿Qué otras opciones consideras? No lo sé, quizá es momento para ir probando y hasta que encuentre a lo mejor algún sitio que me sienta cómodo, que lo sienta como casa. Al final es que no es simplemente por una parte económica, ¿eh? Al final es que encuentres tu sitio, que te guste la zona, la gente, en Bali está muy cómodo. Bueno, obviamente no tienes pareja, ¿no? En estos momentos No, creo que me dijiste que no tenías. no. Vale. Bueno, y ya para ir cerrando, cuéntame un poquito qué consejos le darías a una persona que quiere empezar a vender en Amazon. ¿Qué consejos, qué le dirías? Oye, Amazon no es para todo el mundo, obviamente, pero ¿qué consejos le darías y qué características crees que tiene que tener una persona que quiere empezar a vender en Amazon? Y tomárselo en serio, es decir, no tratarlo como si fuera Wallapop que vendes, yo qué sé, no sé, una funda de móvil que te sobra. No, esto es otra cosa. En el mundo que vivimos hoy en día, de que lo queremos todo ya inmediato, primero es sentarte y pensar que esto es un negocio a largo plazo. Si quieres ir un poquito más rápido, obviamente lo que necesitarías es formarte de alguien que ya lo haya conseguido. Y a raíz de eso, pues trabajar mucho y mucha constancia. Vale, pero ¿qué otras características? Porque trabajar mucho y constancia lo hace mucha gente hoy en día. Porque uno que va a trabajar en un restaurante trabaja mucho y tiene constancia. Porque se levanta pronto, va al restaurante y trabaja mucho. ¿Qué tendría que tener una persona? Porque tú lo has ido descubriendo a medida que has ido vendiendo en Amazon. Te has ido descubriendo a ti mismo y diciendo, es que gracias a esta habilidad estoy teniendo éxito. Es que no pienso que una persona tenga que tener cierta habilidad para conseguir tener éxito en Amazon, por así decirlo. Simplemente al final un poquito como todo, de cualquier cosa que te vayas equivocando, aprender sobre ello y no volverlo a cometer. Y más si va acompañado de una formación en la que te enseñan prácticamente de todo,
es mucho más sencillo. Y por eso te he remarcado de constancia. Oye, esto no lo va a conseguir de un año para otro, seguramente, o vaya a haber beneficio. Ahora sigue picando piedra que lo va a conseguir. O muy probablemente lo consiga. Luego se tienen que dar muchísimos factores para que todo pase, pero si tú trabajas en la dirección correcta, la probabilidad de que tenga éxito sea mucho mayor.